Muchas gracias por estar con nosotros en el Estudio de México Social, sobre todo porque hoy tenemos nuevamente a un amigo, un académico muy reconocido de la UNAM, y el que recientemente, hace unos meses, platicábamos sobre la enorme urgencia de poner en operación el sistema, un nuevo sistema de justicia penal que permita, después de 8 años, avanzar. Entonces, Miguel Carbonell, muchas gracias nuevamente, porque tenemos que hacer este balance. Creo que lo comprometimos la última vez que estuviste con nosotros. El 18 de junio de este año, finalmente los plazos llegaron y el Estado mexicano tenía que poner en operación. Entonces, me gustaría que, de la perspectiva que teníamos hace 6 meses, de ahí, ¿qué pasó el 18 de junio? Yo recuerdo la ceremonia, recuerdo un evento con el presidente, todos los poderes, creo que los gobernadores, o sea, fue un evento realmente del Estado mexicano en que informaban, daban cuenta de que finalmente, eso decía por lo menos el discurso, entraba en operación el tan mencionado y tan señalado. Miguel, muchas gracias, nuevamente agradezco mucho que estés para que hagamos este balance. Platícanos, ¿qué pasó este primer semestre? Llévanos al 18 de junio. ¿Realmente sí entró en operación? ¿Cómo podrías describir este proceso de este año a la ceremonia con el presidente de la República? Bueno, es muy importante lo que señalas, Mario Luis, en el sentido de que efectivamente se trató de una reforma del Estado mexicano, no de un partido, ni siquiera de un gobierno, porque esto abarca incluso el gobierno anterior, Sí. de un partido político diferente al que hoy está en el gobierno federal. Así que se trata de un ejercicio de transformación profunda que toca uno de los temas medulares, de los desafíos más importantes que tiene el México del siglo XXI, que es qué hacemos para combatir la delincuencia. Los números se han manejado mucho y ahí están las cifras de INEGI, por ejemplo, pues no son muy alentadores. Tuvimos un retroceso importante entre 2007 y 2011. Parecía que íbamos a salir un poquito adelante en 2012 y 2013, pero los números se fueron abajo otra vez. No estamos pudiendo remontar la alta tasa que tiene México en materia de homicidios, por ejemplo, que es el indicador de Naciones Unidas para más o menos valorar el grado de violencia en un país. Seguimos, por ejemplo, te doy un dato, María Luis, en el mes de julio se documentaron, de 2016, se documentaron más de 2,000 homicidios dolosos en el territorio nacional. Desde luego, la distribución es muy diferente dependiendo de la entidad federativa de que se trate. Es decir, no es lo mismo Guerrero, o no es lo mismo Chihuahua, o no es lo mismo Sinaloa, que Campeche, Yucatán o Querétaro, que están, digamos, en la parte baja de la tabla. Pero ciertamente tenemos un problema. En 2008 hubo esta importante reforma que culmina en 2016, que nos pinta un nuevo procedimiento penal como un intento de responder a esto, de que el Estado mexicano diga hay que parar la violencia, porque si no hay seguridad en nuestras calles, si no hay seguridad en nuestras casas, si no hay seguridad en el transporte público, y si quien delinque no sufre una sanción y una condena jurídica por lo que hace, el país se nos va de las manos. En ese sentido, uno de los supuestos centrales, que es un elemento de los muchos que están en esta compleja matriz de causas de esta violencia que se expande y que incide en todos los ámbitos, es, digamos, la debilidad del sistema de justicia penal que teníamos hasta 2008, que empezó a transformarse. El supuesto central es que sí era una variable muy importante, que tiene que ver con estas cifras que tú señalas constantemente en términos de la no denuncia, el número de delitos que son sentenciados, esta cifra negra de cada 10 delitos, solo uno entra en el proceso. En fin, había muchos elementos, pero sí había conciencia de que era un elemento central que podía explicar esta expansión, esta realidad que dramáticamente llegamos, digamos, a el último trimestre de 2016, y pareciera ser que no se ha menguado la intensidad de este indicador homicidios dolosos, que sigue creciendo. Y déjame poner un dato que a mí siempre me perturba, la enorme cantidad de personas no localizadas o personas desaparecidas, que no lo estamos sumando. Asumimos
que, digamos, como dice esta descripción, están no localizadas, pueden estar en alguna parte, o sea, no son parte de los homicidios. No, porque en el delito de homicidio se requiere la existencia de un cadáver. Y cuando no hay, no se puede registrar. Efectivamente, alguien podría suponer que esas personas que son desaparecidas de largo término, digamos, Sí. que ya llevan incluso hasta años no localizadas, pues algunas de ellas deben estar muertas. Digo, es algo duro para los familiares, Sí, pero es sin algo duda difícil de posible. asumir, pero posiblemente cuando de repente en la prensa, en los medios de comunicación leemos, se descubre una fosa clandestina con cadáveres, con restos humanos, pues en un porcentaje estamos hablando de estas personas que fueron denunciadas como desaparecidas o no localizadas. Entonces, ciertamente... Es posible que la cifra sea mucho mayor. sí. Eso es una realidad. O sea, es muy posible, alta probabilidad de que estos números de homicidios tenga una cifra oscura que no está incorporando porque está esta terrible realidad de que parece que estamos caminando literalmente en fosas donde están cuerpos humanos. Entonces, bueno, el hecho es de que pese al esfuerzo de 8 años, los datos nos muestran que la violencia homicida no cede. Porque hay que entender la complejidad de lo que significa el procedimiento penal mexicano. Alguna vez lo habíamos platicado. Yo insisto mucho en que el diseño de un nuevo procedimiento penal mexicano no necesariamente revierte los índices de comisión de delitos. ¿A qué me refiero? Sí. Hay una tarea del Estado mexicano muy importante que es prevenir la comisión de delitos, que los delitos no se cometan. Y hay una tarea igualmente importante, desde luego, que es qué pasa con el Estado mexicano una vez que el delito ya se cometió. Pero son dos cosas diferentes. No le podemos pedir al sistema de justicia penal que nos dé un resultado en materia de prevención. ¿Cómo prevenimos la comisión de delitos? Esto tiene que ver con la infraestructura de las ciudades, tiene que ver con la iluminación de las calles, tiene que ver con procesos educativos. Pero sí está el elemento en términos de que haya certeza que habrá sanción. Ahí sí le podemos pegar. Y ese sí es un elemento que me imagino aspira al nuevo sistema de justicia penal. Sí. De que haya una convicción de que sí va a haber averiguación, investigación y sentencia. Y creo que en esa parte sí podría ser un elemento dentro de esa compleja matriz de cómo prevenir los delitos. Es un elemento más, efectivamente, de un conjunto de medidas Así que es. se pueden tomar. Por ejemplo, lo que sí creo que a lo que puede aspirar razonablemente el nuevo sistema de justicia penal es a incrementar la tasa de denuncia. Hoy tenemos esta llamada cifra negra que el INEGI pues pone en un umbral altísimo del Sí. 93%. ¿Qué significa esto? De cada 100 delitos que se cometen en México, solo se denuncian 7. Se denuncian. Sí, No quiere decir que a partir de una denuncia ya automáticamente venga el castigo. ¿Por qué? Pues porque a partir de una denuncia se desencadenan una serie de actos que tienen que ver con investigación de los delitos, localización del presunto culpable, realización de un juicio en su caso o de un procedimiento y sentencia. En ese Sentencia sentido, absolutoria o condenatoria. sigue siendo enormemente pertinente que esta certeza de sentencia, si hay un delito demostrado, es un elemento que urge poner dentro de muchos otros más, Sí. para tratar de detener esta ola expansiva. Déjame ir a un corte. Siempre digo a Miguel que cuando está en el estudio el tiempo pasa porque es enormemente orientador y alentador esta mirada académica, crítica, que permite visualizar un fenómeno tan complejo. Vamos a un corte y regresamos para ahora sí entrar al tema cómo podría el doctor Miguel Carbonell describir lo que pasó en esta ceremonia en la cual el Estado mexicano informó que los tiempos se habían cumplido y por lo menos lo que yo leí en prensa y de algunos compañeros que me han informado es, bueno, lo esencial estaba, pero todavía falta mucho. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país es el relativo a la corrupción, ya que corroe las estructuras institucionales y mina la confianza de la población hacia el Estado. En 2015, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la población mexicana sufrió experiencias de corrupción al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además del contacto con autoridades y servidores públicos.
Al respecto, el mayor porcentaje de experiencias de corrupción se registró en el contacto con autoridades de seguridad pública con un 55.2%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con un 23.7%. Muchas gracias por seguir acompañándonos en el Estudio México Social para hablar con Miguel Carbonell sobre esta enorme necesidad del Estado mexicano de tener operando un sistema de justicia penal que permita, como parte de una compleja matriz, enfrentar todas las violencias, sobre todo la homicida. ¿Qué pasó en esta ceremonia del Estado mexicano en el cual se dio, por lo menos ese fue el discurso que yo oí en términos de que se cumplía el plazo perentorio 8 años después de que el país ya tenía un nuevo sistema y era un tema, tú nos dirás, de seguimiento, de simplemente acompañamiento? ¿Cómo ves tú esa ceremonia? ¿Realmente se cumplió la aspiración de 2008? 8 años después, ¿estaban todas las piezas listas? ¿Cuál sería tu descripción de ese momento? La primera buena noticia es que no hubo prórroga. Y esto es algo que para un país de la complejidad y de la dimensión de México y del propio proceso de reforma penal es algo alentador, porque muchos apostaban a que, bueno, pues esto, a que dijeran, bueno, no estamos listos, todavía no estamos preparados, vámonos al 2020, vámonos al 2022, sí. Y también pues vámonos a otro gobierno, a otra responsabilidad, etcétera. Así que la primera noticia es que el plazo llegó y que todos estuvieron ahí y que hubo un compromiso del Estado mexicano por sacar adelante la reforma que venía de 2008. ¿Qué pasó ese día a las 0 horas del 18 de junio? Pues que ya en todo el territorio nacional, en todas las entidades federativas, tanto para delitos de competencia federal como de las entidades federativas, entró en vigor el nuevo sistema. Un sistema basado en salidas alternativas, es decir, todos aquellos delitos en donde puede haber reparación del daño no tienen por qué llegar a juicio, sino que se protege el interés de las víctimas, fundamentalmente el interés económico de las víctimas, se buscan salidas alternativas, se busca evitar la prisión preventiva. O sea, la mediación aparece como un elemento. La mediación, sin duda. Muy importante. Los acuerdos reparatorios, una especie de, yo le llamo en las clases tarjeta amarilla, como en el fútbol, que se llama técnicamente suspensión condicional del procedimiento, que es como decir, bueno, sí cometiste un delito, pero mira, vamos a darte una oportunidad, te vamos a poner a prueba y si pasas esta prueba no va a haber mayor consecuencia, una suspensión condicional, que es como darle una precisamente segunda oportunidad a la gente, que la gente la merece. Sí. No todas, hay veces que pensamos en gente que delinque como aquellos con toda la intención, que se han venido preparando. No es cierto. Muchas veces la delincuencia es oportunidad. La oportunidad de llevarse un celular, la oportunidad de entrar en un domicilio, la oportunidad de cometer un abuso sexual. O sea, tampoco pensemos en que todos son el Chapo Guzmán. No es cierto. No todos son el Chapo Guzmán. Entonces, el nuevo sistema apuesta a un trato más digno, a un trato más humano, con una presunción de inocencia más fuerte, porque antes era, te presumes culpable, porque te acusan nada más y vas para adentro. Y casi llegar al Ministerio Público ya era una resbaladilla inevitable. O sea, inevitable y también, caray, vamos a decirlo con todas sus letras, corrupta. Claro. Había mucha corrupción. Ahora vemos audiencias orales. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede entrar a un juzgado, a un tribunal donde se desarrollen estas audiencias y atestiguarlo en primera persona. Eso ya está pasando, eso es lo que nos dijeron el 18 de junio, que eso ya en todo el país, en todo el territorio, en todas las ciudades. Delitos federales y delitos del fuero común. Si alguien quiere ir al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al Poder Judicial de la Ciudad de México, hay unas pantallas en la entrada de los juzgados donde dice... O sea, ¿sí está todo eso? Sí, perfectamente, y cualquier ciudadano lo puede hacer. Se han llevado a cabo ya más de 500,000 de audiencias, no en este año, sino en todo lo que lleva la reforma. Hay más de 500,000 audiencias orales ya realizadas, hay 800 salas de justicia oral en este país, porque además de lo penal, que es el tema que hoy nos convoca, también está la oralidad mercantil, que se entró en vigor en 2011 y está en un proceso de reforma para expandirse dado el éxito que ha tenido. Así que
pues lo que estamos viendo es esa transformación que debe abonar en confianza, que debe abonar en transparencia, que debe lograr procesos más justos, más ágiles, más humanos, con mayor preponderancia de los derechos de la víctima, pero también con una salvaguarda para los derechos del procesado, porque ha habido muchas injusticias de los dos lados. Ha habido un abandono de las víctimas, sin duda, pero también ha habido abusos de la autoridad, que a veces ejerce una represión penal clasista, una represión penal donde se agarra a la gente pobre, a la gente sin educación, que son quienes terminan en los reclusorios. Los reclusorios mexicanos no están llenos de clase media y clase alta, están llenos de personas de... Y con una cifra escandalosa de gente que está ahí defendiéndose en juicio, o sea, no hay sentencia. 44%, ese es el dato. El 44% de las 247,000 personas que están en nuestras cárceles y reclusorios están en lo que llamamos la prisión preventiva. Es decir, estás en el reclusorio mientras se discute si eres culpable o inocente, pero mientras lo sabemos, vas para adentro. Esto naturalmente lastima la presunción de inocencia, lastima el debido proceso. Es una carga económica también. Cada preso nos cuesta 220 pesos al día, sea en régimen de prisión preventiva o sea que esté cumpliendo una sanción. Entonces, si nosotros tomamos un cálculo prudente de que hay 90,000 personas solo en régimen de prisión preventiva por 220 pesos al día, en promedio, pues nos sale una cifra. Pero también tiene que ver con esta cultura punitiva de que todo es un crimen grave, o sea, un crimen que debe ser, digamos, que no tiene derecho a fianza o ser defendido. Y viene toda esta parte. Entonces, mi pregunta es, si hay un proceso, digamos, gradual, acelerado, digamos, de enfrentar esta enorme injusticia. Sí alcanzas a percibir que está en marcha, que ahí va. En lo formal, sí. En lo formal. A ver, ¿Qué quiero decir en lo formal? ¿Las leyes cambiaron? Sí. ¿Formalmente existen las audiencias orales? Sí. ¿Están los espacios habilitados? Sí, yo he visto estas... De madera. Sí, con cámaras, equipo de audio, los jueces se ponen la toga negra. ¿Está un jurado? Jurado no. A diferencia de Estados Unidos, en México no hay jurado. Ah, es el juez que oye. Es el juez, es un juez. Los abogados nos dirigimos al juez, etcétera. Pero hay un factor que tiene que acompañar este cambio formal, que es el cambio en las mentalidades. Todavía la gente se resiste a esta idea de que una persona, por haber cometido un delito de robo, se le vincula a un juicio, es decir, se le dice, mire, usted está sometido a un procedimiento legal que puede tener estas consecuencias, pero usted no va a dormir hoy en el reclusorio. ¿Por qué no va a dormir hoy en el reclusorio? Porque no hay una sentencia que diga que usted robó o que usted cometió un delito en donde puede haber una reparación del daño. Vaya usted a su casa y va a venir a firmar o va a dejar una garantía económica o va a dejar las escrituras de su carro, las escrituras de su casa. Cuando sale el procesado, la gente se escandaliza y dice, no, bueno, aquí hubo corrupción, esto es la impunidad, etcétera. Cuando la verdad es que estamos protegiendo el debido proceso legal. Y esto la gente todavía se resiste a entenderlo. La gente dice, si ya lo agarró el patrullero de la esquina y estaba robándose un gansito en el Oxxo, que lo metan al reclusorio y en la noche. Que duerma en el reclusorio y en la noche por robarse un gansito. Sí, está muy arraigada esta cultura de que no, bueno, la percepción de que hay corrupción, una enorme impunidad. Y quien sale caminando, pues es que tuvo los contactos, los recursos para no ser sometido a juicio. O sea, sí hay esta cultura muy arraigada. Y bueno, por lo menos desde yo lo veo, en lo formal, pero también en lo formal, no se ha logrado desmontar esta información, esta percepción. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos leyes reformadas, artículos constitucionales, tenemos no sé qué cantidad de recursos asignados para capacitación a jueces, para habilitación de espacios. Tenemos no sé cuántos defensores de oficio que debía poner el Estado. Es un tema que tocamos, me gustaría ver que nos dieras ahí esas magnitudes, porque se asume que con el nuevo sistema cualquier persona tendría derecho a la defensa de un abogado puesto por el Estado. Así es. Y ojo, también la víctima. Esto es muy importante, porque siempre asociamos la defensa pública como defensa de quien está sometido a un juicio, de quien es acusado de haber cometido un delito. Y ahora la reforma nos trae una novedad alentadora, una novedad positiva. El Estado le pone un abogado también a la víctima. Es decir, va a haber una defensa del procesado, pero va a haber una, así se le llama, asesoría jurídica para víctimas, de tal suerte que ninguna víctima
quede sola en una audiencia oral. Porque, claro, antes se decía, bueno, el Ministerio Público es quien representa a la víctima. La verdad es que algunos agentes del Ministerio Público están más preocupados por otros intereses, ¿verdad? Por salvaguardar otras cuestiones, y no siempre se atendía el reclamo justo, en muchos casos, de la víctima, no solamente en términos de reparación del daño, sino de asistencia psicológica, asistencia médica, pues un acompañamiento también para saber en qué va el trámite, cuál es la siguiente etapa, en qué consiste la declaración o quién le va a hacer preguntas, etcétera. Entonces había ahí se ha dicho mucho, pero lo quiero repetir. Había un descuido de los derechos de las víctimas. Ahora la reforma dice, la víctima tiene su abogado. Si la víctima puede pagar un abogado particular y puede sufragar sus honorarios, adelante. Si no, el Estado le pone un... Déjame abusar de la amistad y el afecto. En una escala de 1 a 10, el 18 de junio de este año, formalmente se cumplió el 100% de lo que se dijo. ¿Ese sería tu juicio? Formalmente, de ahorita entramos en el... Formal, no. O sea, no se logró eso, hay pendientes. Bueno, déjame ir un corte y regresamos a los pendientes formales y entramos la discusión de la enorme necesidad de recuperar la confianza en la justicia y que este nuevo proyecto, 8 años de esfuerzo del Estado mexicano, miles de personas, gentes responsables, y después de 8 años, no obstante una ceremonia muy importante que tuvo el jefe del Estado, la percepción de la impunidad, la percepción de que no hay denuncias, la percepción de que solo los que tienen recursos logran la justicia a modo, y como bien nos dice Miguel Carbonell, las cárceles están llenas de personas que no han sido sentenciadas y no son la gente de recursos, no son la gente, digamos, déjeme decirlo, de los 8, 9, 10 decil, digamos, de ingreso más alto. No, la gente de menos recursos y menos contactos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de uno de los temas centrales en este México del siglo XXI, el derecho a la justicia. En México, uno de los graves problemas de funcionalidad que caracterizaba al sistema de impartición de justicia tradicional es el relativo a la prisión preventiva como medida cautelar. Pues al ser regla, miles de personas en prisión se encontraban ahí sin haber recibido una sentencia. Así lo revelan los datos del Índice Global de Impunidad 2015, los cuales indican que en nuestro país el 47% de las personas internas no cuentan con una sentencia condenatoria. Destaca que en el marco del nuevo sistema penal en México, la prisión preventiva es la excepción y se impone de oficio solo en ciertos delitos. Muchas gracias por seguir aquí en el Estudio México Social para hablar con Miguel Carbonell sobre uno de los temas más desafiantes, y no hablo del Estado, más desafiantes para la población, tener realmente certeza que hay un sistema de justicia que va a ser, valga la redundancia, justicia. Y nos decías que, bueno, formalmente se avanzó mucho, pero quedaron pendientes. Vamos por los pendientes que tú señalarías como críticos. Han pasado algunos meses, apenas están viendo cosas, pero me sigue, te lo digo con toda franqueza, perturbando en esta república enorme, con diferentes capacidades. Pues no sé si Yucatán, que puede ser un modelo, digamos, por lo menos en datos de delincuencia, parece ser que está muy por debajo de los promedios, pero me preocupa estados como Guerrero, etcétera, que aparte de la violencia, sí han avanzado. O sea, vamos primero por la parte formal y después vamos a ir por los puntos críticos. ¿Cuáles dirías tú que es importante seguir apoyando, seguir observando? A ver, yo diría, en lo formal faltó, lo ha dicho el propio secretario de Gobernación del Gobierno Federal, faltó capacitación en algunos actores. Te pongo un dato muy concreto. El Código Nacional de Procedimientos Penales exige en su artículo 227 que exista una cosa que se llama cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es cuando se encuentra un indicio en el lugar de los hechos. Digamos que en este estudio se cometió un delito y en este vaso, por ejemplo, puede haber huellas
del presunto responsable. Llega la policía y cómo recaba este vaso, cómo resguarda la escena del crimen. Cómo primero asegura que efectivamente nadie contamine la escena, tiene que asegurar el lugar, tiene que recabar el indicio, pero de una determinada manera. Si en el vaso hay huellas, pues no puede llegar y tomar el policía con su propia mano el vaso, porque entonces ya estaría contaminado. Por eso es tan grave que se perturbe el escenario del crimen. Eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días porque se requiere equipamiento, se requiere capacitación. ¿Cómo aseguras el perímetro? ¿Cómo evitas que a lo mejor el familiar se meta o que alguien que no tiene que ver o que en lo que llegan los peritos a hacer el levantamiento? Sigue siendo el principal elemento para dictar sentencia el testimonio, el relato de alguien que vio, no la investigación. Claro, y entonces entramos en una calidad baja de justicia. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios que demuestran que la confiabilidad que puede tener el testimonio de una persona que asistió a un evento violento, por ejemplo, es muy baja. Si en un momento dado nos enfrentamos a un hecho de violencia, no como víctimas, sino como testigos, en donde puede haber disparos o amenaza con armas o simplemente una violencia física, nuestra percepción, la percepción de nuestro cuerpo no es tan alta como en una situación normal y tranquila. Mientras tú y yo estamos platicando, yo me puedo dar cuenta que tu corbata es amarilla. Sin embargo, si aquí hubiera disparos y nos tuviéramos que esconder abajo de la mesa y me preguntan una semana después de qué color era la corbata de Mario Luis, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo porque mis sentidos estaban afectados. Digamos que ahí hay un gran pendiente reconocido de que se necesita recursos, capacitación, cultura. Sí, y ese es un tema menor. A lo mejor dice, bueno, cadena de custodia. Sí, pero es un tema que incide luego en la calidad del completo procedimiento, porque de otra forma, como muy bien señalas, pues es llamar a los testigos. Sí, sí. Y los testigos dicen, bueno, pues sí, era un joven de entre 20 y 25 años, tez morena clara, sí, yo lo vi que hablaba con ella, sí, lo saludaba, no sé qué le dijo. O pasó corriendo, yo lo vi que pasó corriendo, me dio la impresión que traía una camiseta blanca. Caramba, pues está describiendo al 60% de mexicanos jóvenes. Entonces, sí, ahí puede parecer un dato menor y no lo es. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos capacitación, necesitamos equipamiento, necesitamos forenses capacitados, necesitamos criminólogos, necesitamos criminalistas. O sea, ¿podrías aseverar que para el presupuesto 2017 se sigue necesitando urgentemente recursos para esto? Sí, no podemos pensar que el 18 de junio de 2016 terminó la tarea. O sea, este sería uno de los pendientes. Yo creo que la tarea continúa. ¿Cuál sería otro de los pendientes críticos que, digamos, ha sido reconocido y que debe ponerse en el centro? Porque hay las dos dimensiones. Uno, ya hubo una ceremonia y la percepción sigue siendo de que sigue habiendo una enorme ineficiencia de algo, primero porque no hay conocimiento y segundo porque faltan esos elementos. O sea, no se ha logrado construir esa percepción de avance, por lo menos desde donde yo lo veo. Otro cuello de botella, mencionamos pero otro cuello de botella tiene que ver con las investigaciones que tienen que hacer las procuradurías o las fiscalías. Hasta ahora, por ejemplo, un informe reciente de la Procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez, decía que ya lograron resolver de junio para acá más de 3,000 casos. Y tiene razón, y han salido bien. La verdad es que la Procuraduría General de la República ha hecho un buen esfuerzo, pero todavía les falta pasar la prueba de los grandes delitos. ¿Qué va a pasar cuando agarren a una persona del calibre, por decir algo, o algo semejante al Chapo Guzmán y lo tengan que judicializar, tengan que llevarlo ante un tribunal, tengan que hacerle cargos, tengan que imputarle delitos? ¿Qué va a pasar con los grandes temas de fraude fiscal, por ejemplo? Sé que la Procuraduría Fiscal se ha venido capacitando en esto, pero todavía nos falta ver si a la hora de las audiencias orales, a la hora de los juicios, se van a obtener sentencias condenatorias y si estas sentencias condenatorias van a aguantar una impugnación a través del recurso de apelación o de amparo. Pero todavía falta ver si en esas dimensiones, en esos temas, funciona. Ahí no sabemos. Estoy hablando de criminalidad organizada. Estoy hablando de delitos financieros de magnitudes importantes. No de asuntos de portación de arma o asuntos de gente que agarran con droga, que son pues graves en el entorno de una comunidad, pero finalmente no estamos enfrentando a un gran narcotraficante o a un gran defraudador fiscal que va a traer atrás un despacho enorme de abogados, poderosísimo, con honorarios multimillonarios, por supuesto. Con contactos e información privilegiada, porque también es otro tema que está ahí. A ver, ahí
La pregunta, ¿están las procuradurías listas? ¿Están las procuradurías capacitadas? ¿Están las procuradurías preparadas para integrar una serie de elementos en la llamada carpeta de investigación? Porque ahora ya no hay averiguación previa, ¿no? Lo que eran los tomos de la averiguación no hay previa. esos cerros de papeles. Ahora se sustituye folios de cientos, que miles se acumulaban y se acumulaban. Ahora ya no, hay una carpeta de investigación. Hay una carpeta de investigación. Bueno, ¿y la respuesta sería que todavía no? ¿O que... Yo creo que hay un desarrollo muy disímbolo en el país. Este es un país de varias velocidades. Sí, es un país de varias velocidades en lo social, en lo educativo. Nuevamente caemos en las desigualdades, las brechas. Sí. Señalabas, Guerrero, por ejemplo. Pues yo creo que la Procu de Guerrero tiene una tarea enorme por delante. Yo no creo que esté preparada. Sí ha estado preparada porque ha afrontado un reto enorme desde hace años Chihuahua. La Fiscalía de Chihuahua ha hecho un buen trabajo, tiene un nivel de peritos muy bueno. Sí está más preparado, pero bueno, ahí tiene que ver con la baja incidencia el Poder Judicial de Yucatán, por ejemplo, que también se ha venido capacitando, ya ha venido haciendo su tarea. En Morelos han hecho un trabajo también importante, por ejemplo, en la llamada Unidad de Medidas Alternativas, cautelares y alternativas. Entonces, hay muchas velocidades, hay muchas velocidades. Es muy audaz preguntar que en estos lugares donde ha habido mayor avance en la implementación, ha habido cierta disminución, que reconozco, no se puede imputar a que sea por esto, pero digamos cierta observación de que además de muchas cosas, esto también está empezando. Es una gran pregunta, y yo podría decir, ¿ha habido casos de éxito? Yo creo que sí, y te pongo dos en donde hemos intentado ver cuál ha sido precisamente la clave de ese éxito, que es Baja California y Nuevo León. En Nuevo León pasaron unos años difíciles. La gente de Monterrey que nos está viendo seguramente lo recuerda. En muy pocos meses se les fue para arriba el índice de homicidios. Tuvieron un tema de secuestros también delicado. La violencia se apoderó de las calles de Monterrey. Los bloqueos brutales. Bloqueos en la noche, la gente no salía. Los negocios sufrieron en lo económico, tuvieron que cerrar. Y ahora las cifras son bastante mejores, Monterrey, bueno, Nuevo León, quiero decir, fue uno de los estados pioneros. Ellos empezaron en 2007, empezaron antes que la reforma federal incluso. Baja California. Entonces también cuenta el tiempo que han insistido, persistido los gobiernos en turno para darle la importancia. Porque hay una curva de aprendizaje. Inevitablemente hay una curva de aprendizaje. No podemos pensar que los ministerios públicos que llevaban años haciendo el trabajo de una manera, o que la policía que llevaba años haciendo el trabajo de una manera, nada más porque llegó el 18 de junio de 2016 ya aprendió, ya al día siguiente ya amanecieron iluminados. La verdad es que no, todavía arrastramos muchas inercias, arrastramos mucha, pues la forma de cambiar, y sobre todo lo que tiene que ver con abogados, cambiar las mentalidades cuesta mucho. La gente quiere hacer las cosas como toda la vida, no se da cuenta que ya hay un código nuevo, que hay reglas constitucionales distintas. Y bueno, hay una curva de aprendizaje. Ahora, importante, María Luis, la hubo en Chile, la hubo en Colombia, la hubo en Estados Unidos, la hubo en España, la hubo en Italia. No, los cambios legislativos no automáticamente cambian la realidad. En esto tenemos que ser muy claros. Es condición necesaria, no suficiente, falta esto. Ojo, porque de repente el fetichismo, 18 de junio de 2016, al día siguiente ya, no, a ver, hay una curva de aprendizaje. Yo creo que nos vamos a tardar. Hay una estimación, por ejemplo, por ahí anda algún estudio que dice que nos vamos a tardar 11 años. O sea, 2027, 30. Para tenerlo podríamos al 100%. Hay otras estimaciones del propio gobierno federal que lo reducen a 4. No sabemos, nadie tiene una bola de cristal, pero ciertamente de que nos quedan pendientes, nos quedan pendientes. El otro, el que ya comentamos, y lo hemos comentado mucho aquí mismo, es el de las cárceles. También ahí yo veo que si no resolvemos el tema cárceles, la reforma en sí misma puede tener importantes déficits. Déjame ir a un corte y regresamos a este tema, porque está el tema de las cárceles y está otro tema que comentábamos antes de entrar al estudio. El testimonio, de decir verdad, se convierte en central. Y yo te hacía la comparación, en la cultura anglosajona americana vemos cómo el testimonio jurado ante la Biblia tiene un enorme peso y se asume que no habrá, digamos, que se hablará con la verdad y no habrá esta manera de decir el testimonio conveniente. Y es algo que me cuesta pensar que, nuevamente, que ya de pronto el testimonio de alguien que no tiene esa parte, digamos, profundamente poderosa de una cultura religiosa, de respeto a la ley,
que impone ese sentido de que si tú mientes, haces un delito grave. Vamos a un corte y regresamos para seguir haciendo este balance, o sea, ¿qué tanto nos falta? Y ya no tenemos una dimensión. Pues en términos estrictos hemos avanzado, pero faltan 10 años. Probablemente en algunas entidades 3 o 4, pero todavía falta mucho y se requiere un esfuerzo continuo, pero por otra parte hay muchos elementos que tienen que ser articulados. De eso lo haremos regresando del corte con el doctor Miguel Carbonell. Uno de los retos del nuevo sistema de justicia penal en México es transitar de un modelo tradicional de justicia que propiciaba la detención de miles de inocentes y la libertad de miles de responsables a uno acusatorio y oral, en un marco de plena protección a los derechos humanos. Pues de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, nuestro país ocupa el penúltimo lugar internacional en materia de impunidad, lo que revela un sistema judicial en crisis que se caracteriza además por la notable insuficiencia de jueces y magistrados, pues los datos revelan que mientras que en Croacia, el país con menor impunidad identificada en el índice, se encuentra con 45 jueces por cada 100.000 habitantes, en México hay únicamente 4 por cada 100.000. Gracias por seguir con nosotros aquí en el estudio. Miguel, hablábamos de temas, digamos, críticos que habría que observar. Uno, sin duda, tiene que ver con el tema del testimonio de verdad. Otro sería el tema de las cárceles, que entramos en este. Y el otro es formación de abogados, en esta noción de que muchos abogados ahorita, pues debe ser una presión brutal de decirles, mire, usted ya no tiene que hablarle al Ministerio Público de Averiguación y arreglarse con el secretario del juzgado. Ahora es enfrente del juez y hay una cámara que lo está. Debe ser enormemente, para alguien que lleva 30, 40 años litigando, probablemente exitosamente, ahora cambió. Entonces vamos por esos 4 temas en temas de pendientes importantes que, junto con muchos otros más, deben ser seguidos, observados. ¿Qué nos dirías de las cárceles que introduciste en el último corte? A ver, varios puntos en el tema cárceles. Primero, sobrepoblación. Tenemos un 132% sobrepoblación a nivel promedio nacional, pero hay extremos en donde traemos 400% sobrepoblación. Segundo, autogobierno. Las autoridades no han podido imponer las propias reglas del Estado de Derecho adentro de las cárceles. O sea, son los presos los que eso gobiernan. Es el testimonio de Piedras Negras es atroz. O sea, un lugar donde los criminales salían en la noche, regresaban con víctimas, ahí cometían el crimen. Eso nos habla de la fractura, digamos, en el centro del sistema de justicia. Topo Chico, en Nuevo León. Es decir, hay muchos problemas de corrupción, autogobierno, sobrepoblación. Y esto, al final del día, ¿cómo impacta en la reforma penal? Traemos un índice nacional de reincidencia del 32%. ¿Qué quiere decir esto? De 1 de cada 3 personas que está en la cárcel y sale porque ya cumplió su sentencia, vuelve a entrar en el sistema porque vuelve a delinquir. Porque hay un fracaso en este sistema de... Entonces el sistema sigue sobrecargado. Sí, el sistema de reintegración social, como se le llama genéricamente, está totalmente fracturado. Fracturado. No salen con oportunidades, al contrario, salen incluso, hay este dicho, a lo mejor un tanto injusto en algunos casos, de que las cárceles son universidades del crimen, porque pues a lo mejor salen hasta con posgrado. Hay gente que entra muy joven por delitos menores y sale ya bastante afectada. Ese es un tema. El otro tema que comentábamos, el de la cultura de la verdad. En Estados Unidos, efectivamente, vemos en las series, en las películas y en la realidad que juran sobre la Biblia. Se les toma un juramento y allá tiene mucha influencia, mucho poder de persuasión el propio credo religioso de las personas. Aquí no, digo, aquí me imagino que aquí el abogado... ¿No se invita a alguien que dé un testimonio? ¿Sí pasa aquí? Sí, claro. Se cita al testigo, se le toma una protesta de ley. ¿Protesta usted conducirse de acuerdo a la verdad, etcétera? Es una protesta de ley porque hay un tipo penal de falsedad de declaración rendida ante autoridad judicial. Pero yo creo que... No tiene ese peso cultural que podemos... En las series observamos que ahí sí es... Ni cultural ni práctico, porque incluso los propios abogados a veces, pues, en la preparación de los testimonios alientan a los testigos a no... No, los preparan a mentir
mentir para generar bueno, el testimonio. Lo dijiste muy claro. Yo Sí. no quería yo ser Sí. tan directo por respeto a mis colegas, pero ciertamente hay alguna inducción en sentido distinto a lo que pudiera ser la realidad. Y no tenemos instrumentos para generar una especie de autocontrol. autocontrol o de percepción de que si tú mientes va a haber toda la fuerza del Estado en esa frase brutal en contra tuyo. No, porque no la hay. Pues no la hay. No la hay. Entonces, ese es un, digamos, dentro de todo, eso sí es una fisura que de una enorme complejidad y que Sí, pero está. hay una vacuna. Hay una vacuna para hacer frente a ese problema, que es no basarnos tanto en la prueba testimonial. Por eso la buen- parte de investigación. Exacto, por eso cadena de custodia, por eso indicio, por eso aseguramiento de la escena del crimen, por eso preparación de peritos, por eso la actuación de criminalistas y de Por criminólogos. eso es tan vital esta parte de este gran rompecabezas. Es fundamental, porque si le queremos preguntar a una persona que sabemos que nos puede mentir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese hecho? ¿Qué pasó en esa habitación? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué vio usted? Y sabemos que nos pueden mentir. Yo te diría, María Luis, ¿por qué no mejor confiamos en la ciencia? Sí, ¿Por sí. qué no mejor que la ciencia nos diga, ahí estaba la huella? O que nos diga, esa colilla de cigarro traía saliva de esta persona. O que nos enseñen un análisis de ADN. Confiemos en la ciencia. No es algo que no se haga en otros países. En otros países se Sí, hace. bueno. Ahora, ¿qué requerimos? Capacitación, requerimos inversión, el tema presupuestario que tú mencionabas, por supuesto. Todos los análisis de ADN, por ejemplo, son costosos. Las pruebas de perfiles genéticos, por ejemplo, las pruebas de líquidos corporales que se puedan hallar en la escena de los hechos, todo eso cuesta y hay que invertirle. Entonces, ciertamente, yo apostaría a un proceso penal más científico y menos Que testimonial. requiere recursos. Déjame decirlo, ante la eminencia de una propuesta de proyecto presupuestal 2017, sería muy preocupante que hubiera reducción o no los recursos necesarios. Yo no sé si hay en ese ámbito preocupación de que esto pueda suceder. Ojalá, porque como decíamos antes en el bloque anterior, la reforma no terminó el 18 de O julio. sea, sí debe el Estado continuar Hay invirtiendo. que invertir. Es una reforma que va a requerir recursos, no es una reforma que por sí sola pueda subsistir. Hay que inyectarle recursos, hay que seguir capacitando. Que no son menores, deben ser una magnitud muy importante. Todo lo que estás diciendo, me imagino, implica, pues bueno, una partida presupuestal continua creciente, digo, ¿no? Pero es el precio de nuestra seguridad, es el precio de poder salir a la Bueno, calle. yo espero que la gente, los proyectistas de Hacienda, asuman que hay dimensiones, justicia y derechos sociales que no pueden estar tasados como otros, como si fueran bienes, digamos, intercambiables, ¿no? Pasemos al otro, el tema de quién está actualmente implementando la reforma. Tengo la preocupación, la percepción que tenemos una generación de abogados que han estado trabajando, muchos con éxito, a través de esta parte oscura, ¿no? Sin ponerle adjetivo que la oscuridad pueda ser negativa. No, se arreglan con el secretario y la sentencia llega y el expediente se integra y el juez, que no leyó todo el expediente, dicta la sentencia. ¿Dónde está personaje de los juzgados? El secretario, que es el que elabora la sentencia, ¿no? O sea, es un Y nombre. los arreglos en la agencia del Ministerio Público también, Sí, porque también abundan. ¿Cómo le hacemos con esta generación que me imagino que debe ser de 50 y más? Tú me decías hace rato. Y ahí, ¿cuánto va a tardar en tener una nueva generación de abogados? Algunos se están jubilando, algunos de plano no pudieron con el desafío, no pudieron con el reto. Nosotros desde la Universidad Nacional, desde otras universidades, hemos estado insistiendo en el tema de capacitarse porque de una parte ha habido capacitación, pero hacia funcionarios públicos, no hacia litigantes. Es decir, se ha capacitado jueces, se han capacitado ministerios públicos, peritos, pero a los litigantes se les ha dejado un poco fuera. Y en algunas entidades federativas de plano no han podido pasar la prueba. Te pongo el caso de Chihuahua. Los grandes penalistas, los grandes litigantes en materia penal de Chihuahua prácticamente fueron barridos por la Defensoría Pública, porque los procesados dijeron, a ver, si estos defensores públicos que han llevado diplomados, maestrías, que le saben al nuevo sistema, que son unos tigres en las audiencias, no me cobran y son buenos, ¿para qué le voy a pagar a un abogado cientos de miles de pesos de honorarios si no sabe bien cómo funciona el nuevo sistema? Entonces, ese es un caso en donde los barrieron literalmente y la Defensoría Pública se hizo cargo prácticamente de la implementación del sistema. Este es un riesgo que puede pasar en otras entidades federativas. Aquí en la Ciudad de México hay grandes bufetes de penalistas, hay gente que cobra en millones de dólares por una defensa penal, y lo digo literal, no es una exageración, pues que ahora se las va a tener que ver con reglas nuevas.
Y esos contactos antes en el MP Sí, sí, o eso información que te vas a privilegiada. comer con el magistrado, ya en audiencia oral, como tú decías, la camarita, la videograbación, ¿verdad? Esto ya no funciona con las mismas Ahora, reglas. la pregunta es si ha pasado, tú lo dijiste y lo has mencionado, ya ha habido, digamos, testimonio de un gran caso, de una gran empresa que defrauda fiscalmente y, digamos, asumamos por lo menos en términos de escenario, en el otro hubiera salido más o menos aquí con la camarita, con el testimonio, ¿no? ¿Ya ha habido un caso así, digamos, emblemático? ¿O seguimos hablando, tú lo decías, pues de casos de una persona que se le acusa por robo a habitación y finalmente hay a mediación o hay un proceso? Lo que ha trascendido a los medios hasta el día de hoy, aunque han pasado pocos meses, es delitos relativamente menores. Yo creo que el conjunto del sistema puede ser un delito federal o pueden ser delitos en las entidades federativas, todavía no se enfrenta a grandes casos. Entonces nos falta ver esa, digamos, esa prueba de fuego, Sí. que esté frente a un tema mayor en el cual se pone el nuevo sistema y confronta la gran capacidad de estos bufetes de abogados. Para cerrar, tu visión es, vamos, lo ves con cierto optimismo. ¿Cuál sería tu aseveración, a reserva de vernos en 6, 7 meses para volver a hacer otra evaluación? ¿Vamos bien? ¿Te gustaría que algo más pasara? ¿Tienes alguna preocupación que realmente ponga en tensión esto, logro? Yo soy muy optimista. Soy muy optimista porque lo que sí me queda claro es que el anterior sistema no servía. O sea, la reforma era inevitable. Hay gente que no está de acuerdo con este punto de la reforma o nosotros mismos hemos señalado hay que apretar aquí, falta el tema, lo que hemos dicho aquí en este programa. Ok, pero estamos caminando, estamos en una ruta en donde el tema es ver cómo mejoramos, es ver qué hacemos mejor, en dónde tenemos que poner más atención, qué necesidades presupuestales se requieren para que el sistema siga avanzando. No estamos inmóviles, no estamos detenidos como estuvimos durante décadas, en un sistema que no beneficiaba ni a víctimas, ni a procesados, ni a los propios funcionarios públicos, porque se dedicaban a llenar papeles y tomos de... Y que generaba grandes injusticias y lastimaba de veras, miles de no gentes. servía nada. Entonces, el anterior sistema no tenía defensa. Nos proponen un nuevo sistema que no es automático, que no es de un día para otro, que tiene curva de aprendizaje, que cuesta, que hay que invertirle dinero, pero ya estamos ante un México nuevo, creo yo, ante un México con más sensibilidad por la justicia. Última pregunta. ¿Cuál esperarías sería el mensaje del presidente en este tema rumbo al 17? Bueno, yo creo que el presidente ha sido una persona que ha apoyado el sistema, que se puso el compromiso de no hacer ninguna prórroga para no detener la entrada en vigor del sistema. Cuando él fue gobernador del Estado de México, pues le tocó también echarlo a andar en el Estado de México, que fue una entidad precursora, con resultados y símbolos, pero precursora. ¿Tú esperarías que en este informe, en este presupuesto, hubiese nuevamente la ratificación de la convicción y la conciencia de que es un elemento vital? Digamos, hablamos mucho de reformas en todos los ámbitos, reformas económicas, reformas en los sistemas sociales, pero creo que ha faltado la mención que la gran reforma del sistema judicial penal es una gran reforma del Estado mexicano que lleva 8 años. Y en ese sentido creo que falta esa convicción de defenderla y ponerla enfrente, como hacen ahora en estos días de los anuncios de logros. Yo no he visto uno de esto. Pues sí. Es una reforma también, hay que decirlo, para la gente, porque según datos del INEGI, en 1 de cada 3 hogares de la República Mexicana hay una víctima de un delito. Es decir, sí le está pegando la delincuencia a la gente, sí está viendo afectado su patrimonio, su libertad, su tranquilidad, su confianza, la de su familia, la de su hogar, cuando sale a la calle, cuando va al trabajo. Así que no lo veamos como una cuestión del gobierno, es una cuestión nuestra. Claro. La sociedad tiene que exigir esta justicia de calidad, esta justicia transparente. La reforma nos pone en esa ruta, nos pone en ese camino y no hay que dejarla caer. Si baja el presupuesto, si se le deja de poner atención desde los medios de comunicación, si nosotros como ciudadanos no exigimos y no estamos pendientes, pues la reforma sola no va a poder. No es porque se haya publicado la ley en el diario oficial. Hay que apostarle al éxito a esta reforma. Hay que continuar. Pues con ese testimonio, con esa aseveración del doctor Miguel Carbonell, cerramos el programa. Muchos estamos convencidos de que la gran reforma del sistema judicial mexicano en esa parte penal es un trabajo que debe continuar con todo el apoyo del Estado y con toda la exigencia. Es una parte central de este complejo rompecabezas
para construir este México social en el cual haya certeza de justicia, presunción de inocencia, preservación de los derechos. Miguel, nuevamente muchas gracias por estar. Eres siempre un invitado que nos privilegia por tu claridad y tu capacidad de escribir algo tan rápidamente, algo tan complejo. Espero verte pronto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio de México Social. Estaremos muy atentos a ver la propuesta presupuestal para el 2017 en este tema y en otros más. Muchas gracias. Buenas noches.